Dios te bendiga de una manera muy especial. Estoy súper agradecida de Dios de poder compartir con ustedes en este glorioso momento. Estaré tratando en esta hora el tema ¿qué es un esposo espiritual? Vamos a estar observando qué es un esposo espiritual y luego en el siguiente tema estaremos tratando cómo librarse de esa situación o de ese problema. A lo que mucha gente llama esposo o esposa espiritual son los espíritus que le han puesto por nombre incubus y sucubus. Esto es una realidad que no podemos ignorar, ya que demasiada gente padece esta situación y no es que hay que alucinan, que algunos, hay gente que sí alucina, que tiene problemas en la mente, pero hay gente que vive situaciones desastrosas que no las está alucinando, sino que las está experimentando, así como cuando a Jesús le llevaron un endemoniado que el padre dice, este joven a veces de pequeño el enemigo lo tira al agua, lo tira al fuego para matarlo. Ese joven no estaba alucinando, sino que ese joven tenía un problema, estaba siendo atacado, estaba siendo invadido. Y vamos a ver qué es esto, qué daño provoca, para que las personas que están atravesando por esa mala experiencia tomen acción determinante de cómo deshacerse de esa situación ya que tiene mucho daño para tu vida en todos los sentidos. Primera de Corintios 6:17, la palabra del Señor dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí la palabra de Dios está hablando de que cuando nos unimos al Señor Jesús, somos un espíritu con Él. Pero las personas que estuvimos en el mundo y duramos tiempo en el mundo y venimos de ese mundo, algunos de un mundo muy oscuro, cuando estaban allá afuera se unieron al enemigo y pasaron a ser un espíritu con Él. Así como cuando venimos a Cristo nos hacemos un espíritu con Cristo o nos unimos a Cristo, así las personas que están allá afuera están unidas al enemigo. Algunos tuvieron la mala experiencia, que pasaron por manos de brujos, que hicieron trabajos con ellos, que algunos los entregaron de pequeño y los llevaron a santuarios de brujería y los entregaron al nacer a alguna entidad demoníaca. Esa gente tiene un mayor ataque de las tinieblas. Pero si pasaste por alguna de estas situaciones, tienes que saber que cuando llegamos a Jesús, nuestro espíritu viene ligado a muchas cosas, no todos los creyentes, pero estoy hablando con los creyentes que tienen este tipo de mala experiencia o mala conexión en su espíritu y todavía están luchando para ser libre de eso. El propósito de estos agentes del mal es destruirte, aislarte, que no puedas tener un esposo, una esposa, que no puedas ser feliz. Quieren verte solo, y mientras más amargado estés, mejor para ellos. Solo te quieren como un instrumento para sus perversos planes y no buscan tu bienestar. Así que estos espíritus pueden entrar a través de la práctica de brujería, pueden entrar a través del ocultismo, a través de una violación, a través de un tipo de abuso que la persona padeció de niño, alguien te abusó, alguien te violó y en ese momento esos espíritus aprovecharon esa puerta, ese odio, esa rabia que sentiste en ese momento para pasar a ser parte de tu vida. A través de un espíritu humano pueden también ser transferidos. ¿Cómo así? A través de un espíritu humano. Hay personas que cometieron el error en alguna etapa de su vida, fueron donde un brujo, donde una bruja. Ese hechicero o hechicera de alguna manera le gustó la persona y comenzó a visitarlo. Y quiero a las personas en los comentarios que han estado siendo visitados por espíritus de brujo. Hemos ministrado en liberación a personas que cuando hemos investigado a fondo, quien los está molestando es un brujo haciendo proyección astral y yendo hacia donde está la persona ahí atormentándole y hasta viviendo con ella porque de alguna manera se sintió atraído por la persona, le gustó y comenzó, como tiene ese tipo de atmósfera donde puede ir y trasladarse a ciertos lugares, y comenzó a molestar a la persona y a vivir con la persona y no dejarla en paz. Así que puede ser transmitido de esa manera. Puede ser transmitido cuando vemos
tipos de programas que no debemos ver, como la gente que practica pornografía y entran en pecados sexuales con su propio cuerpo y caen en fornicación. Puede ser transmitido a través de estas prácticas. Personas que se relacionaron en el pasado con personas que estaban viviendo en la calle, con uno, con otro, y en alguna conexión recibiste esa transfusión de espíritu o esa influencia en tu espíritu, y ahí tienes esos espíritus atormentándote que no andaban detrás de ti, que andaban detrás de la otra persona, pero como te uniste a la otra persona, esos espíritus pasan a unirse a tu espíritu también y estás arrastrando esa maldición. Quiero notar esto aquí. Esto no pasa en un creyente que ha sido totalmente libre. Si es creyente y vino del mundo y todavía está luchando con esa situación, sí te va a acontecer. Pero si ya el creyente fue libre, ya no tiene ninguna conexión, está buscando a Dios, no tiene ninguna puerta abierta de las puertas que se puede decir, una puerta por donde Satanás puede entrar, llámese puerta pecados sexuales no confesados, cosas que está practicando, cosas que está viendo que no debe ver, odio no resuelto, enojo no resuelto, ira descontrolada, rencor y problemas de esa índole. Si las puertas están cerradas y el creyente está buscando a Dios muy de cerca, esta situación no le acontece. Entonces, tenemos que identificar qué daño hace esto a nuestras vidas. Si estás casado o casada y comienzan a visitarte de noche o a visitar a tu pareja en sueños, tienes que tomar acción, comenzar a orar en contra de eso, comenzar a ayunar en contra de eso, porque esos espíritus, cuando logran apoderarse de las personas, causan mucho daño a la relación. Esos sueños o experiencias traen pesadez, traen discusión. De repente te soñaste que llegó alguien y estuvo sosteniendo relaciones contigo y al otro día hay un pleito en la casa, hay una situación fuerte. Esto está indicando una advertencia de que hay espíritus del mal queriendo crear una conexión con el espíritu de tu pareja para destruirlos, y tienen que tomar acción de ayuno, tomar acción de oración y estar alerta. Estos espíritus traerán aborrecimiento para que la gente te aborrezca, para que tu pareja te salga huyendo, para que no tengan paz, para que no puedan estar juntos. Son el tipo de personas que no pueden mantener un matrimonio porque el enemigo se encarga de crear las situaciones necesarias y se repite la historia. Hay que tomar acción. Harán daño, te harán daño emocional, físico y psicológico. Y si alguien quiere acercarse a ti, te harán prácticamente invisible. Es el tipo de hombre y el tipo de mujer que dice: no hay pareja, por ningún lado encuentro, ya se pasaron de 30, pasaron de 35, van para los 40 y no encuentran nada. Donde el mundo está lleno de seres humanos y quien Dios diseñó para ti está por ahí, pero el enemigo está manejando las circunstancias para que todo el que quiera acercarse a ti lo desaparecen. Por eso es importante que te percates del daño, que te percates de si te está pasando esa situación y comiences a ayunar y a orar y no pares hasta que esa ligadura sea rota. Utilizarán el espejismo. Asustarán a las personas en sueño en cuanto a ti, para que sueñen contigo sueños desastrosos, sueños espantosos, para que la persona salga huyéndote, para que no te busquen, y provocarán ese estado de aborrecimiento. Incluso hay situaciones donde la persona comienza a ver su esposo, su esposa sumamente horribles y espantosos, mientras que no tienen esa apariencia real, sino que es que el enemigo está manejando todo para que esa persona se quede totalmente sola o solo. Ese es el plan de ellos, que estés solo, que no tengas familia, que no tengas a nadie, porque ellos solo te quieren para sus planes desastrosos. Ese espíritu cree que tú le perteneces,
como cree que le perteneces, va a alejar de tu alrededor toda la persona que él considere una posible competencia. Pero recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo, y esas personas que ya se entregaron a Cristo y siguen luchando con esa situación, no te rindas. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, ningún espíritu del mal tiene que sentirse con derecho, y si se siente con derecho sobre ti, sobre tu cuerpo que ya le pertenece a Cristo, pues vas a quitarle ese derecho, vas a desalojarlo y vas a pelear hasta ser totalmente libre. Hay personas que son incluso golpeadas, maltratadas, muy lastimadas por estas experiencias que constantemente están atravesando. Algunos entran en desesperación, ya no hayan qué hacer, porque no es simplemente como que soñaron un día. Incluso muchos ya saben los días exactos y las horas exactas cuando eso pasa, y por más que han intentado y han luchado, no han podido librarse de esa situación. Tienes que tomar acción, tienes que ser más agresivo, más agresiva en el mundo espiritual para pelear, para defenderte. La palabra de Dios dice que debemos tener valor para pelear, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. La lucha no será sencilla, pero vale la pena. Créeme, atravesé por ese tipo de situaciones. No es nada cómodo, pero una vez logras vencer, ya nunca más van a ir a molestarte, ni nunca más van a ir a tocarte, porque el Dios del cielo te va a rodear y va a tomar protección de ti. Pero primero hay que romper ese lazo. De hecho, hay personas que tienen esa maldición y ellos saben que es malo lo que les está pasando, pero su espíritu haya placer en esa situación. Estuve tratando con alguien y cuando hablé, porque la lucha había persistido demasiado tiempo, y al ser tanto tiempo la persona me decía: yo ayuno, yo oro, yo busco a Dios, yo he reprendido, y como había dado todos los pasos necesarios para su liberación, yo recuerdo que le hice una pregunta y le dije: yo quiero preguntarte algo, ¿te gusta? Y la persona trató de evadirme la pregunta y volví y le dije: yo necesito que tú me digas si lo que está pasando te gusta, porque hay algo que yo quiero que usted entienda, y es que hasta que usted no aborrece el mal, hasta que usted no aborrece el pecado no va a salir, el mal no va a salir. Satanás, el Señor lo reprenda, donde él es deseado, él se queda ahí sin que tú lo desees y sin que tú lo quieras. Ahora, si hay algo en tu espíritu que se ha viciado a esa práctica y que en el fondo hayas placer en lo que está pasando, no lo aborreces desde el fondo de tu corazón, no se va a ir. Entonces tienes que trabajar contigo. Aborrezco esto no lo soporto, quiero esto lejos de mí, hasta que tu interior absorba lo que es el rechazo total hacia lo que te está pasando. Porque hay personas que sí se sienten mal, sí se sienten horribles, sí se sienten desesperados, pero después de que pasa la experiencia, en la experiencia no se sentían horribles, ni se sentían mal, ni se sentían desesperados. No todos, porque hay algunos que son abusados en contra de su voluntad, pero hay algunos que no tienen el control y su mismo espíritu ala al otro espíritu y lo espera. Así que tu espíritu va a tener que alinearse, y vas a tener que ir a Dios y decirle a Dios: crea en mí un espíritu recto. Crea en mí un espíritu recto, que un espíritu noble me sustente, porque tu espíritu está maquinando el mal, deseando el mal y apoyando el mal, y bajo esas circunstancias no hay ayuno y oración que te ayude. Tienes que desear salir de eso de todo corazón. Debes tomar conciencia del mal que te provoca, porque no vas a desear salir de esa situación hasta que no tengas conciencia del mal y del daño que te provoca a tu vida espiritual y física. Voy a hablar de algunas de las cosas que estos esposos espirituales o espíritus del mal que se unieron a tu espíritu en unión de sentimiento no bueno, vamos a ver qué provocan. Drenan tu energía,
La gente que tiene esta clase de experiencia vive sin energía. El enemigo le quita el deseo de todo, de vivir, de todo, de avanzar, de crecer, de todo. Drenan tu energía. Te hacen aborrecible y hasta invisible al sexo opuesto. Van a provocar que nadie te haga caso, y si te hicieron caso, que dure poco tiempo. Te impiden ser uno con el Espíritu Santo. No habrá una unidad y una intimidad entre ti y Jesús, entre tú y el Espíritu Santo, si hay un espíritu del mal de por medio contaminando tu espíritu. Y esto lo voy a repetir: no habrá una unidad de tu espíritu con el Espíritu del Señor, ni habrá una intimidad genuina entre tu espíritu y el Espíritu de Dios si tu espíritu está conectado a un espíritu del mal. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, y entre el Espíritu de Dios y el espíritu del enemigo no hay comunión. No pueden compartir la misma esposa ni el mismo esposo. Es como decir, Dios no considera como iglesia a su esposa y nos pide que seamos fieles a Él, y eso incluye no relacionarnos con otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios, en una conexión espiritual de búsqueda y consagración. Frustrarán tus planes. Esos espíritus del mal frustrarán tus planes. No llegarás a ninguna parte y en ninguna dirección. Te impedirán ser totalmente puro ante Dios. No podrás tener una pureza total mientras los espíritus inmundos que contaminan tu espíritu estén invadiendo tu espíritu y haciendo desastres. Te harán vivir en soledad. Ya eso lo vimos. Solo te utilizan para sus planes perversos. Solo te utilizan para sus planes perversos. Ahora, hay personas que tienen algún tipo de experiencias y ellos dicen, es que ese espíritu me ama. Él dice que sin mí no puedes vivir, que no puedes estar. Y hay algunos espíritus del mal, y la gente que le ha pasado esta experiencia, yo lo quiero en los comentarios, que se la dan de románticos, que se toman apariencia de hombres y mujeres hermosas y hacen que el corazón de ese humano se enamore de un fantasma. Porque no existe ese personaje, sino que ellos lo formaron para, detrás de esa máscara, hacer sus diabluras en tu vida. Y la persona llega a enamorarse del afecto que supuestamente le da ese espíritu y decir, me ama. ¿Sabe para qué te ama el enemigo? Te tiene el amor que usted le tiene al papel higiénico. ¿Sabe para qué usted quiere el papel higiénico? Para poner en él su basura. Y luego al zafacón. Para eso te quieren. Y quiero que tomes conciencia, así como suena de duro, de cruel y difícil, solo te quieren para poner en ti su suciedad. Para el enemigo tú eres como el papel higiénico. Si se disfrazó de indio, si se disfrazó de rubia, si se disfrazó de hermoso, si se disfrazó de ángel, de lo que sea que se disfrazó para estar contigo, y el cuento que sea que te haya dicho, solo te quiere como se quiere el papel higiénico. Para lanzar su inmundicia en tu vida, para contaminar tu espíritu y para luego desecharse y buscarse otra víctima, porque los espíritus no mueren y tú sí vas a morir en algún momento. Oiga, qué fuerte. Por eso quiero que te levantes y quiero que pelees y quiero que digas ya no más y quiero que aborrezcas el aparente placer que le causa a algunos ese tipo de experiencia, porque Dios te trajo aquí a la tierra para tener una vida, y tú mereces una vida, mereces una familia, mereces tener paz, mereces tener comunión con Dios, mereces tener conexión con el Eterno, y no que ningún espíritu del mal caído y derrotado esté impidiendo y bloqueando tu avance, tu crecimiento y tu evolución en este plano físico. Antes solía tener ese tipo de experiencias muy desastrosas. Desde niña, en una etapa de mi vida llegué a acostumbrarme, pero cuando me percaté del daño y de las situaciones caóticas que estaban causando en mi vida, aún luego de venir a Jesús,
tuve un buen tiempo luchando en contra de eso hasta poder ser totalmente libre. Quiero que pelees, pero tienes que darte cuenta que esa imagen, ellos pueden tomar la imagen de tu ex, la imagen del primer novio que tuviste, de la primera novia, pueden tomar la imagen de alguien del mismo sexo. El plan de ellos es acercarse a ti en ese tipo de experiencias y que tú le des cabida, y tienes que pedir a Dios conciencia para estar consciente. Y estoy hablando con gente, porque hay gente que hay algunos que dicen, no, pero que si una persona tuvo un sueño, yo no estoy hablando de sueños. Hay gente que llaman desesperado, y a veces están desesperados, que están de rodillas orando, y ahí llegan situaciones literalmente a abusar de ellos y ellos no pueden hacer nada. Son situaciones fuertes que durmiendo, despierto, como sea. Entonces estoy hablando con esa gente. Tienes que luchar. Dios nos ha investido de poder contra toda fuerza del enemigo, pero de ese poder hay que apropiarse y hay que lograr que tu espíritu aborrezca toda conexión con el mal posible, y vas a romper todo yugo, todo lazo, y vas a ser totalmente libre. Estos espíritus toman cualquier tipo de apariencia, van a buscar la forma de acercarse a ti, van a buscar la forma de estar cerca. Pueden tomar la apariencia de un desconocido que nunca has visto, como pueden tomar la apariencia de alguien que en algún momento de tu vida representó algo para ti. Van a buscar cualquier forma para acercarse y crear una conexión, y tú vas a impedirle la conexión, porque la única conexión que debes tener es la conexión con el Espíritu Santo de Dios, y es el que te va a dar victoria. En el próximo tema estaremos tratando cómo librarse de ese espíritu del mal. Así que esas personas que están siendo atormentadas, que todavía están luchando, no te rindas. La victoria es hermosa. Yo sé lo que es pasar toda la noche donde no recuerdas la noche que dormiste, porque todas las noches era un tormento, y sé también lo que es vivir una vida en paz y una vida donde nadie te toque, nada te toque, donde nada te perturbe, porque he vivido ambas etapas. Y te digo en esta hora, vale la pena luchar. Él te va a querer hacer creer que nunca vas a salir de ellos, pero sí vas a salir. Sigue luchando, no te rindas. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y llegará el momento, y llegará la situación en que ya no te van a poder tocar, porque la puerta estará totalmente cerrada, porque tu espíritu se habrá alineado a Dios. Dile a Dios: dame un espíritu recto. Hay ocasiones que tienes que ir a decirle a Dios: mi espíritu está pervertido. Mi conciencia, yo soy creyente, pero tienes que decirle a Dios: mi espíritu está pervertido. ¿Por qué? Porque cuando vienen experiencias y cosas del mal hacia mí, mi espíritu colabora con eso y no lo aborrece y lo repudia. Entonces tienes que trabajar con tu espíritu. Háblale a tu espíritu. Dile a Dios, como el salmista dijo: crea en mí un espíritu recto. Porque el espíritu del salmista se había corrompido, anidó el mal, lo planeó, lo sabroseó, y le dijo a Dios: mi espíritu se desvió, no es recto. Ahora dame un espíritu recto. Voy a orar por ti. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos cada persona que está conectada en esta transmisión. Que sea tu Espíritu Santo, Dios amado, glorificándose. Que ángeles vayan en su auxilio y que tu gracia se mueva de tal manera, pero de tal manera que puedan vencer, que puedan pelear, que puedan hacer retroceder toda artimaña de las tinieblas, y que tu Espíritu Santo sea rodeándolos, rodeando sus sueños, rodeando su vida. Mira aquellos que dijeron: ya no puedo más, que estaban al borde de soltar la toalla porque llevan 1 año, 2 años luchando con esa situación y creen que no van a salir de allí. Declaro la palabra de Dios sobre tu vida. A ti que le dijiste a Dios: ya no puedo más, es demasiado el tormento, Dios está camino hacia ti para hacerte totalmente libre. Sigue creyendo, sigue luchando, sigue buscando a Dios. Tu liberación está demasiado cerca. Hay batallas que tienes que pelear, pero el Dios del cielo te va a dar la victoria y no te acordarás del tiempo de tormento. En el nombre de Jesús proclamamos la palabra de Dios sobre tu vida, la protección de Dios sobre tu vida. Ordeno en el nombre de Jesús que todo espíritu del mal que va a relacionarse con los hijos en esta hora, en el nombre de Jesús, retroceden. En el nombre de Cristo, las puertas comienzan a
a ser cerradas y el cerco de Dios rodea tu vida y tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom. Shalom.